día de hoy pues tendré pues el gusto de compartir con ustedes pues algo de lo que ha sido muy especial para quienes trabajamos en el sitio de Sagnicté, La Corona, porque pues por azares del destino el 2012 pues ha sido un año de muchas revelaciones, si queremos verlo así, ¿verdad? Para quienes pues buscan la verdad sobre el futuro muy próximo de este año, pues quiero contarles que nos podemos resumir a una oración, ¿verdad? No se confíen, compren sus regalos de Navidad a tiempo. ¿Verdad? Confiados de que no van a gastar este año, pues temo decirles que lo más seguro es que sí vamos a tener que gastar como todos los fines de año, ¿verdad? Lo que sí es que vamos a tener muchas celebraciones, eso sí. Pues bueno, en realidad la Corona pues es un lugar muy especial, muy multifacético, diría yo. En esta ocasión quisiera pues no repetir pláticas que hemos dado anunciando el descubrimiento de esta escalinata, sino quisiera pues dar algo un poco más novedoso en cuanto a poder resaltar la importancia que tiene este y otros descubrimientos de la Corona en cuanto al entendimiento que tenemos de la cultura maya, especialmente de las tierras bajas. Por eso es que he titulado esta plática Los secretos de las grandes ciudades mayas, porque a pesar de que la Corona es un lugar relativamente pequeño para la escala que construían los mayas ahí en Petén, pues ha sido un lugar muy revelador, ha sido muy revelador en cuanto a entender la dinámica de las grandes ciudades mayas. Y aquí estamos hablando que la Corona estuvo relacionada con las ciudades más grandes de su época. Ya, fue un sitio en Buen Chapín, pues con demasiados buenos conectes, ¿no? Y lo interesante es que lo dejaron escrito en piedra, ¿no? Y eso, por supuesto, nos da a nosotros una ventana única hacia muchos secretos que los grandes reyes pues se guardaron y que hasta ahora pues obviamente nos ha tocado desenterrarlos. Hoy en la mañana estuve visitando una excavación acá y cosas increíbles cada año. O sea, si la arqueología no tuviera cosas nuevas sería lo más aburrido del mundo. Espero yo que dentro de 5 años estemos hablando de que nuestra idea de las ciudades mayas era muy equivocada en el año 2012. Y aquí a mí siempre me gusta ir por las bases del conocimiento, y la parte más básica del conocimiento arqueológico es que es acumulativo. Lo que se descubrió hace 40 años no lo tenemos que botar a la basura, porque eso es la base de lo que sabemos ahora. Y lo que estamos encontrando ahora es la base de lo que vamos a saber en los próximos 5, 10 o hasta el próximo Bactún, tal vez. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la recuperación de esa historia es muy dinámica. No tenemos que conformarnos con lo que sabemos hoy, ¿verdad? Si no, no tuviéramos chance los arqueólogos, ¿verdad? Tenemos que saber que cada descubrimiento de cada año no es simplemente un capricho para ponerlo en una revista, sino es una pieza más de un gran rompecabezas, de muchas, de miles de piezas. Entonces, yo creo que la Corona, estamos bastante satisfechos porque la Corona es un sitio que ha aportado mucho para el conocimiento de nuestro pasado. Es un sitio muy pequeño, pero ha aportado mucho, y precisamente hoy quisiera poner en contexto cuál es la relevancia de los últimos descubrimientos en la Corona. Quisiera empezar con un repaso muy general de el concepto de ciudad maya. Y aquí quisiera aclarar que voy a hablar sobre las ciudades de las tierras bajas. Recordemos que los mayas no solamente vivieron en Petén, los mayas tuvieron muchas expresiones culturales, artísticas, sociales en todo lo que es nuestro país. Y por supuesto me voy a enfocar el día de hoy en cuanto a las ciudades mayas
que se desarrollaron en el área del Petén, específicamente en el periodo clásico. Y pues la noción más básica, diría yo, la más tradicional también, es el poder identificar esas antiguas ciudades por medio de lo que nosotros llamamos los glifos emblema. Y de acuerdo a la distribución de los glifos emblema, se han podido establecer lo que podemos llamar las fronteras políticas de esa época. Y precisamente, con eso podemos tener lo que llamamos un paisaje geopolítico. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estaban aproximadamente los límites territoriales que controlaba cada ciudad? A esto quiero recordar que los mayas en realidad nunca formaron un imperio unificado. Las ciudades mayas eran ciudades-estado independientes que por ratos pues se unían y por ratos pues estaban ahí peleando, ¿no? El usar el término del imperio maya es algo que se ve mucho en películas y en libros, pero en realidad no es un término muy apropiado. Entonces tenemos básicamente una red de ciudades interconectadas que en sus momentos más prósperos pues dieron resultados increíbles que a todos nos sorprenden siempre, ¿no? También es muy importante pensar, recordar que cuando hablamos de las ciudades mayas prehispánicas, estamos hablando de 2000 años de historia. Y muchas veces se tiene una idea un tanto equivocada, diría yo, que los mayas en 2000 años no cambiaron. Y precisamente a eso se resume un poco mi plática de hoy, porque lo que nos muestra la corona es una etapa muy importante en el desarrollo de las ciudades mayas. Entonces, las ciudades mayas no fueron iguales a través del tiempo. Las ciudades mayas fueron cambiantes. ¿Por qué? Porque el concepto, si queremos llamarlo así, del progreso, como querramos definirlo, es algo propio del ser humano. O sea, queremos mejorar, queremos ser más eficientes. Los intereses para ser más eficientes, por supuesto, van a variar. Pero tenemos que pensar en los mayas como una sociedad humana, ¿verdad? Que como el desarrollo de las grandes civilizaciones del mundo es cambiante. No es una sociedad estática que en 3000 años va a ser lo mismo, ¿verdad? Y a veces nos quedamos estancados un poco en esos modelos muy estáticos y pues la plática de hoy lo que quiero es refrescar un poco la idea precisamente de cómo era que cambiaban los modelos de organización de estas sociedades. Y la corona nos da aspectos muy detallados de lo que fue la geopolítica maya de los siglos, más que todo el siglo VII después de Cristo. O sea, quisiera adelantarme en que voy a ser muy específico en cuanto a la corona. Nos va a dar una fotografía, digamos así, de una época en la historia maya, que lo que nos estamos dando cuenta es que es un tanto diferente a otras imágenes que tenemos de otras ciudades mayas. Para eso tengo que recordar que la civilización maya como tal inicia por ahí por el siglo V antes de Cristo, con sociedades, con pueblos que alcanzan un nivel que en antropología llamamos cacicazgos. O sea, tenemos las primeras expresiones de organización, de arquitectura, de comercio a través de centros ceremoniales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Naranjo es un muy buen ejemplo de uno de esos, que no creo que podamos llamar ciudades todavía, pero una de esas sociedades complejas que nos dan los indicios de una evolución hacia lo que podríamos llamar ya centros urbanos. Podemos hablar entonces de sitios, por supuesto, como Camilajuyu, Naranjo, Nacbé, Tacalicabaj, o sea, en el preclásico medio. Y es precisamente en diversas áreas del área maya donde nosotros vemos la transición del preclásico medio al preclásico tardío, por ahí por el siglo III antes de Cristo, la expresión ya monumental de arquitectura y organización compleja, ¿verdad?
Cuando Caminal Juyú, por ejemplo, alcanza un gran crecimiento, pues es un ejemplo de esta transición a lo que algunos han llamado ya estados o ciudades, ¿verdad? Estos conceptos son un tanto difíciles porque cada quien tiene su propia definición de ciudad o de estado. Yo quisiera ser un poco más genérico en hablar de sociedades complejas. Ahora, se tiene, como les decía, la idea que media vez los mayas alcanzan ese grado de urbanismo, civilización, pues como que se quedaron ahí. Y la verdad es de que lo que nos estamos dando cuenta es que es muy dinámico, es un proceso muy dinámico. Pensemos solo en nuestra historia, lo que era una ciudad de hace 100 años, totalmente distinta, ¿no? Y entonces tenemos que tanto en las tierras bajas como en otras partes del área maya, pues empiezan a construir ya ciudades, son centros urbanos o estados, como yo les mencionaba. Por ejemplo, sabemos que en el Petén, el punto donde nacieron las ciudades mayas fueron los famosos centros de conmemoración de solsticios y equinoccios. Estas fueron las primeras plazas públicas en las ciudades mayas. Ahí es donde se originan los espacios para poder reunir a la gente. Y poco a poco estos centros fueron creciendo y creciendo hasta que tenemos, por supuesto, ciudades ya como el Mirador, ¿verdad? Donde la arquitectura monumental nos refleja la participación de miles y miles de personas organizadas para poder crear todos estos centros urbanos. Sin embargo, en la historia de las civilizaciones, los edificios más grandes como el Mirador tienen la peculiaridad que no es el punto más alto de desarrollo, sino muchas veces el punto inicial, ¿verdad? Así como en Egipto las pirámides están en las dinastías más antiguas, también las primeras ciudades mayas son las más grandes. Y las ciudades que son posteriores son más pequeñas, relativamente más pequeñas, pero seguramente eran mucho más eficientes y mucho más exitosas en cuanto a organización y por supuesto adaptación a, en este caso, un ambiente bastante difícil como el Petén. Por lo tanto, tenemos en el clásico temprano el desarrollo de lo que nosotros llamamos la ciudad maya clásica, que es la que se caracteriza por el uso ya de identificadores geopolíticos como lo son los glifos emblema. ¿Qué quiere decir? Que las ciudades del periodo clásico ya expresan un sentido de territorialidad a través de símbolos, que son los que llamamos glifos emblema. Y en este caso, Tikal es la ciudad que de manera más temprana expresa precisamente ese concepto de un territorio, que al mismo tiempo es el concepto de una dinastía gobernante. Por lo tanto, Tikal es una ciudad muy innovadora a principios del periodo clásico, porque hace uso de la escritura, hace uso del arte, de la arquitectura y de muchos medios para expresar precisamente ese sentido de un territorio que va más allá de una ciudad. Por lo tanto, entonces Tikal es una ciudad que crece rápidamente y se convierte en el centro de mayor poder durante la primera parte del periodo clásico. Aquí estamos hablando siglo 3, 4, 5 después de Cristo. Es la época de oro de Tikal. Sin embargo, como yo les mencionaba, ese modelo geopolítico del clásico temprano evoluciona. Y tenemos entonces la aparición aquí ya de lo que llamamos el reino o la dinastía Kan, precisamente en el sitio de Calakmul. Y este es el área que quiero desarrollar con más detalle, porque el reino Kan, en su capital de Calakmul, desarrolla un nuevo tipo de estado o ciudad maya. Desarrolla un nuevo tipo de estado maya que en este caso resulta ser, como yo les mencionaba, más exitoso que el de Tikal, y por ende Calakmul se convierte en el siglo VI después de Cristo en el estado dominante en todo lo que es las tierras bajas. Y aquí es donde entra la corona en juego. Entonces, el reino Kan se llama Kan porque está identificado por esa serpiente. Nos ha llamado mucho la atención porque es un reino que, como les decía, es bastante distinto
de lo que Tikal había definido y lo que otras ciudades eran en su momento. Es un tema muy interesante porque ahora sabemos de manera muy clara que el Reino Kan tuvo más de una capital. Así que ese jeroglífico no solo identificaba un territorio, pero también identificaba a una familia, a un linaje que era básicamente propietaria de ese territorio. Entonces, es un concepto bastante complejo que no hemos entendido en su totalidad. Y el Reino Kan es un ejemplo de cómo los gobernantes mayas hacen de una manera muy específica, evidente a través de las inscripciones, su efecto sobre sitios menores, que en este caso tenemos la corona. Entonces, cuando estudiamos el Reino Kan o la dinastía Kan como un modelo de organización, entonces lo que vemos es que es muy distinto a lo que Tikal era en el clásico temprano. Y lo que es aún más interesante es que los antiguos súbditos del Reino Kan, en el momento en que el Reino Kan pierde su hegemonía, todos sus súbditos desarrollan un nuevo tipo de ciudad. Dos Pilas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que cuando se cae una hegemonía regional, entonces tenemos ya el desarrollo de mini estados, si queremos verlo así, que es precisamente ya el siglo VIII en el clásico tardío. Y el siglo VIII es la proliferación de más de 50 ciudades-estado, cuando en un momento tal vez estuvo dominada solo por 2, ¿verdad? Si no, miremos la geografía que aprendimos hace 20 años y ahora la que los pobres niños tienen que aprender en la escuela, ¿no? Yo creo que se duplicó la cantidad de países, ¿no? Entonces son fenómenos de fragmentación política que vemos hoy en día y que también se dio en su momento. Cancún, por ejemplo, es otro ejemplo de ciudades que eran totalmente dependientes, ínfimas, y que de repente en cuestión de 2, 3 años se convierten en estados independientes. Quiriguá también es otro caso, ¿verdad? De pequeñas ciudades que de repente se vuelven independientes, pero que tienen una vida muy corta, que tienen 40, 50 años de vida nada más. Un rey muy exitoso, pues de repente los hijos pues malgastan la fortuna. O más aún, lo más importante es que toda la red de ciudades mayas se empieza a resquebrajar, ¿verdad? Y más interesante aún, que es lo que, o sea, cuando se acaba el periodo clásico dicen, los mayas ya se fueron, desaparecieron, se los llevaron. Pero lo más interesante, creo yo, es la evolución que vemos de los estados del Petén que fallan en mantener su hegemonía, su sistema, y la adaptación que los mismos mayas hacen en el periodo posclásico en el desarrollo de estados como el de Chichén Itzá, por ejemplo, donde la configuración de las ciudades está adaptada a una inclusión de élites más grandes y a un sistema de gobierno menos centralizado. Entonces, cuando uno va a Chichén Itzá, si ustedes han tenido la experiencia de estar en Chichén Itzá, la plaza de Chichén Itzá es 10 veces más grande de la de Tikal. Y eso no es un capricho, es porque en las plazas llegaba más gente. Vemos otro modelo de ciudad, y entonces lo que vemos es que la civilización maya, entonces, después del famoso colapso continúa con ciudades muy exitosas, más que todo allá al norte en Yucatán. Y de repente, pues, yo considero que el verdadero colapso se da ya en el siglo XV, donde tenemos una ciudad como Mayapán, ¿verdad? Donde, pues, si ustedes creen que solo en nuestras ciudades hay hacinamiento, pues toda la gente viviendo allá adentro de una muralla, ¿no? Ahí es donde ya vemos que el problema de la protección y la seguridad posiblemente era un factor importante para que todos vivieran ahí dentro de un condominio gigante, ¿no? Y finalmente vemos la expresión que encuentran ya los españoles en el posclásico de un sitio como Tulum, ¿verdad? Que son sitios pequeños, siempre amurallados, pero que obviamente responden ya a otra realidad de una
civilización ya muy fragmentada, ¿no? Entonces, esos son los 2000 años de historia de las ciudades mayas. Y cada proyecto que se enfoca en el estudio de la organización sociopolítica se enfoca precisamente en estudiar todos esos momentos. Es imposible que desde un solo sitio uno pueda explicar todo esto, sino cada proyecto tiene que dar un aporte para entender todas estas etapas. En el caso, como les digo, de la corona, la importancia es que nos da una información sumamente importante para entender cómo es la geopolítica de las tierras bajas en el siglo VII después de Cristo, ¿verdad? Y a eso me voy a enfocar de aquí en adelante. Entonces, por eso la pregunta, bueno, ¿por qué investigar la corona? Porque nos ayuda a entender un momento específico en la historia de los mayas. Y aquí pues entonces, cuando ponemos a la corona en el mapa, tenemos que poner a Calakmul y Tikal, porque esos son los dos grandes referentes para entender la política del siglo VII en las tierras bajas, y pues por ahí está la corona, ¿no? Así que para darles un vistazo muy rápido sobre qué es la corona y dónde está y todo eso, pues cuando ustedes ven los mapas van a encontrar siempre un gran vacío aquí en esta parte, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. Aquí hay otro mapa, por ejemplo. Cuando los franceses investigaron la Joyanca, pues registraron toda una serie de sitios aquí entre Huacá, Perú y la Joyanca. Y miren, hay un montón de sitios. Y miren aquí, un gran vacío. Y ahí en medio está la corona, ¿verdad? Así que es una de las áreas menos investigadas del mundo maya. Y por supuesto, es esa pieza de rompecabezas que seguramente nos falta, ¿no? Entonces, sabiendo eso en mente, decidimos pues entrarle a un área desconocida porque no era obvio ni evidente, pero esperábamos que algo bueno iba a salir de ahí, ¿verdad? Y definitivamente estábamos en lo correcto. Esas áreas en blanco en los mapas es precisamente mucha información que nos va a dar datos nuevos, ¿no? Así que, pues con este mapa ya tridimensional podemos ver todo lo que está acá, son todos los humedales del Parque Laguna del Tigre. Es área pantanosa, no hay muchos sitios, no quiere decir que no hay, pero no es el área donde esperaríamos ver la mayor concentración de población. Pues la corona está aquí, ¿verdad? Aquí tendríamos a Tikal por acá, ¿verdad? Por aquí tenemos al mirador, solo para que se ubiquen. Y bueno, una de las directrices que tenemos que seguir para poder entender un sitio como la corona es su ubicación. Y si se fijan, nosotros estamos cabal acá donde el verde se convierte en celeste. ¿Por qué? Porque ahí es, como les digo yo, donde termina una elevación que nosotros estamos peleando, que llamarla cuenca mirador no es la manera correcta de entenderlo. Porque lo que vemos es que todo lo que llamamos cuenca mirador en realidad es un área elevada, no es un área hundida como lo que se entiende una cuenca. Y el agua drena de acá para allá. Entonces la corona se encuentra en el momento en donde esa elevación kárstica baja hacia todos los humedales de la Laguna del Tigre. Así que eso nos explica en cierta manera por qué la corona está ahí. Aunque exactamente todavía no sabemos. Sabemos que hay algo ahí geográfico, pero cuáles eran las ventajas todavía no sabemos. Pero es muy importante que el hecho geográfico más cercano es la cuenca del río San Pedro, que es todo esto que vemos acá, que explica por supuesto la ubicación de Huacá, Perú. Entonces, esta era la salida desde Tikal hacia el Usumacinta, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí más arriba, o sea que está cerca de la cuenca de San Pedro, pero no está ahí. Aquí hay un modelo un poco donde se ven más esas elevaciones. Aquí pueden ver, aquí está la frontera con México,
la frontera con Belice, por supuesto aquí está Tikal, está el mirador, aquí está Calakmul, y pueden ver cómo todo esto café oscuro es la parte más alta de esa elevación de formación kárstica o de piedra caliza, ¿verdad? Entonces, y como les decía, pues aquí es donde está la corona. Vamos a ver este mapa más adelante. Bueno, por supuesto que la frontera entre México y Guatemala no significa nada. Por eso es que en este mapa ya ponemos algunos de los sitios más relevantes. Por supuesto tenemos acá Tikal, pero importante poner aquí a Calakmul, ¿verdad? Incluso quienes vinieron a la plática de Nicola, y aquí está Ushul. Entonces, la idea es de que hay una ruta aquí, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí está el sitio, ¿verdad? Que esperamos investigar ya el próximo año. Ese sitio entre Ushul y la corona. Bueno, ahí está una foto de cómo es un área donde el agua sí abunda, ¿verdad? Para muchos sitios, como los del área del Mirador, el problema es tener agua, aquí no sobra. Y el agua es la que no nos deja entrar después del mes de junio, ¿no? Entonces, es un área muy inundable. Eso de seguro tuvo que ver porque la corona estaba ahí, ¿no? Toda esa abundancia de agua. Entonces, ahí está una foto aérea de donde está la corona, ¿verdad? Y todo esto que está acá es donde está la corona. Pueden ver, hay bastantes lagunas en esta foto, ya están secas algunas. Y pues ahí ya está más o menos donde está el sitio, ¿verdad? Ya para ver un mapa más detallado pueden ver cómo pues el sitio se fue adaptando a donde no había agua, por supuesto. Pero como pueden ver es un sitio relativamente pequeño, ¿verdad? 2 plazas de tamaño pues promedio, pero si lo comparamos con el Huacá, Perú, por ejemplo, es la tercera parte, ¿verdad? Bueno, entonces, por 5 años hemos estado trabajando pues un trabajo verdaderamente en equipo. Tenemos especialistas de varias ramas, y porque para entender un sitio como la Corona tenemos que tener muchos especialistas en fauna, en estudio de sedimentos, por supuesto de cerámica, de huesos, de arquitectura, epigrafistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la principal característica de nuestro proyecto es precisamente poder acoplar de la mejor manera los datos que nos dan las inscripciones con los datos que nos da la arqueología. Y quiero recordarles que los arqueólogos no leemos glifos, esos son los epigrafistas. Un epigrafista puede leer glifos sin ni siquiera poner un pie en Petén. Nosotros tenemos que ensuciarnos la ropa, ¿no? Y pues yo siempre he dicho que la arqueología es la prueba de la epigrafía, porque la epigrafía es la historia oficial de los gobernantes. Y ustedes saben que siempre los noticiarios de los gobiernos como que, ¿verdad? Imagínense si esa fuera la única versión de la historia. Entonces, la idea es que la arqueología debe demostrar, en cierta manera, si lo que dicen esas piedras es cierto o no. Y esa es nuestra gran responsabilidad, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces se ha probado que lo que dicen los glifos no es cierto, ¿verdad? Un rey que decía que era de Teotihuacán y resulta que era más petenero que cualquier otro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado siempre lo que dicen los glifos. Así que la idea es combinar siempre esas dos ramas de la historia antigua. Antes de eso quiero contarles que antes de la corona, o sea, la corona no tiene ocupación preclásica. Antes estaba un sitio que se llama El Achotal, que está, pues aquí están los principales sitios preclásicos y pues por ahí hemos investigado, Mary Jane Acuña ha investigado pues un sitio con todo lo que es muy característico del preclásico, con sus máscaras, por supuesto. Tenemos ahí unos murales muy interesantes con algunos motivos inspirados en la iconografía olmeca. Otro mascarón que también encontramos el año pasado. Así que, pues hay un antecedente preclásico muy importante. Por supuesto, estamos viendo alguna conexión, aquí está el Achotal, entre, por supuesto, las grandes ciudades del Petén
con lo que estaba aquí, ¿verdad? Que era la cultura olmeca, y creemos que tal vez había una ruta ahí de comunicación que pues nadie ha hablado hasta el momento. Entonces, uno de los objetivos del proyecto, de los cuales pues no podré hablar el día de hoy. Quisiera saltarme ya al clásico temprano, cuando yo les decía que Tikal se convierte en la ciudad hegemónica del Petén. Y lo que hemos visto es que los sitios del clásico temprano con mayor evidencia de prosperidad están a lo largo de una ruta este-oeste, que sigue precisamente la cuenca del río San Pedro. Si nos ponemos a pensar cuáles son los sitios del clásico temprano que tienen, por ejemplo, las tumbas más suntuosas. ¿Y por qué las tumbas? Porque las tumbas son un símbolo de riqueza de esa época. Ahí es donde sabemos si el rey tenía su jade, tenían sus conchas, tenían sus espejos, tenían su cerámica, sus glifos. Entonces, lo que estamos viendo es que sitios como Palenque, Huacal, Sots, Huachactún, Tikal, son los sitios donde vemos mucha riqueza, y todo eso está a lo largo de una ruta que pues la corona no formaba parte de esa ruta. La corona era un lugar muy muy pequeño, ¿verdad? Muy local. Aquí es lo que yo les mencionaba. Las rutas de comercio principales que atravesaban el Petén, una pasaba por Tikal y la otra por Calakmul, y es más que todo la salida hacia el Atlántico. Entonces aquí vemos cómo esta altiplanicie que se conoce como Cuenca Mirador, en realidad lo que delimita es esa ruta que unía Tikal, por aquí está el Sots, hacia la cuenca del río San Pedro. Y esa altiplanicie tiene aquí también un paso natural, que es precisamente donde está Calakmul. Entonces eso explica bastante bien por qué Tikal y Calakmul están donde están, porque eran puntos obligados que controlaban esa ruta. Pero entonces, como decimos, la corona no estaba en la jugada. Y en un grupo de la corona que se llama Coronitas, que se llama la corona porque hay 5 pirámides en línea que parece una corona de rey. Y en esas pirámides es donde se han encontrado tumbas de esos gobernantes de esa época. Si queremos ubicar ahí Coronitas, es esta parte del sitio, ¿no? Y muy interesante que son tumbas reales, pero no tienen ni un solo jade. No tienen cerámica policromada, no tienen nada de lo que los grandes reyes de la época tenían. Entonces, como les decía, la corona no estaba dentro de esas rutas principales, ¿verdad? Ahora, el cambio en la corona se da precisamente en el siglo VI. Y acá quiero contarles que para el año 514, la capital de la dinastía Kan se encontraba en un sitio que se llama Tsivanché. Y Tsivanché entonces fue por lo menos por unos 130 años, 150 años, la capital de la dinastía de la serpiente. Las inscripciones nos dicen que hay una mujer de la dinastía Kan que tuvo que haber estado acá, que llega a la corona a casarse con un rey local. Ese es el momento en que la corona cambia drásticamente, ¿verdad? Y la alianza con la dinastía Kan es lo que cambia totalmente, y la corona se convierte en una ciudad totalmente distinta, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos entonces de la edad de oro de la corona, aunque no precisamente en el año 514. Es en el año 635 donde las cosas mejoran aún más. Y es porque ya los epigrafistas han determinado que la capital de la dinastía Kan se cambia desde Tsivanché hasta la ciudad de Calakmul. Y Calakmul en ese momento es la única ciudad que rivaliza con Tikal. Entonces, y lo interesante, y es de lo que por toda la vida del 2012 no habíamos podido decir, es que gracias a las inscripciones a la corona tenemos el año exacto en que se funda la nueva dinastía en Calakmul. Porque eso, Simon Martin, que es el epigrafista de la Universidad de Pensilvania, que ha estado estudiando esto, había estado estudiando
las últimas inscripciones de Tsibanché y las primeras inscripciones de Calakmul que hablan de la dinastía Kan. Y él decía, el cambio de capital tuvo que haber sido por ahí por el año 630. Y la escalinata de la corona tiene la fecha de fundación de la dinastía Kan en Calakmul, el año 635. Y Simon saltaba de la felicidad, ¿verdad? Pero así de importantes son esas inscripciones que tenemos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué en un sitio como la corona iba a estar la fecha de fundación del reino más grande en toda la región maya para esa época? ¿Verdad? Esa es en realidad la pregunta que nos concierne a nosotros en la corona, porque ahora pues a la gente de que trabaja en Campeche pues ya les damos las fechas y pues que las jueguen, ¿no? Pero nuestra misión ahorita es explicar por qué ahí y seguramente está en Calakmul, pero en Calakmul o se la robaron o el medio ambiente pues borró esas fechas, porque Calakmul tiene 117 estelas, de las cuales tal vez solo se pueden leer 5. Entonces, ese es el gran problema de la famosa dinastía Kan. Ok, entonces 635 es cuando empieza la verdadera época dorada de la corona, de Sagnigté. Y eso tiene que ver con una estrategia regional, porque los reyes de la dinastía Kan, especialmente un señor que se llama Yugnom Chen, dijo, bueno, es momento de decir quién manda aquí, y entonces establecieron una campaña de dominio territorial sin precedentes, y hasta el momento puede ser lo más cercano que los mayas estuvieron de establecer un imperio en las tierras bajas. Entonces básicamente ese mapa nos indica lo rojo, es lo que llegó a dominar la dinastía Kan en el siglo VII, y básicamente dejó a Tikal encerrado ahí, ¿no? Eso lo logró a través de diversas estrategias, y como yo les mencionaba, esto es lo que nos interesa. ¿Cuál fue la estrategia de la dinastía Kan para poder no solamente derrotar a Tikal militarmente, sino consolidar un reino que llegaba hasta Alta Verapaz en Guatemala? Entonces, esto no pudo haber sido posible si estos reyes no hubieran desarrollado un nuevo tipo de geopolítica. Y ahí es donde la corona juega un papel sumamente importante, porque lo que estamos viendo es que Calakmul estableció una serie de alianzas a través de lo que nosotros llamamos un camino o una ruta. Así como existía un camino real entre Guatemala y México, pues obviamente entre Cancuén y Calakmul existía ahí una ruta que pasaba precisamente por ciertas ciudades. Les cuento que Marcelo Canuto, pues el otro director del proyecto, antes que descubriéramos muchas cosas, él simuló en computadora cuál sería la ruta más corta entre Cancuén y Calakmul. Y la computadora le dibujó esta línea, o sea, evitando ríos y pantanos y todo. Y después encima le puso un mapa con todos los sitios, y resulta que cabal esa ruta pasaba por todas las ciudades con las que Calakmul había establecido alianzas. En el año 679, cuando Yugnom Chen estaba pues en su máximo apogeo como rey de Calakmul, pues envía a su hija a casarse con el rey de la corona, Kinichok, que es el que está acá. Entonces, una de las estrategias fue los matrimonios, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, si ustedes han visto estas series de los Borgia y todo eso que están dando ahora, hagan de caso que es un retrato de lo que pasaba en esa época, ¿verdad? Quisiéramos saber con más detalle las intrigas que pasaban, pero cuando uno ve la estructura de los reinos, esas alianzas eran sumamente importantes, ¿no? Y aquí vemos que la mujer juega un papel muy importante como un enlace, por supuesto, político. Quisiéramos saber si en realidad eran matrimonios forzados o de repente se habían enamorado, pero hasta ahí no hemos llegado todavía. Ahora, una cosa muy importante y decir, bueno, pero los mayas establecieron alianzas matrimoniales en cualquier momento, o sea, ¿cuál es en realidad ahí lo importante? Lo importante es que todos los aliados cercanos a Calakmul nunca llegaron a tener un glifo emblema. Y entonces ahí como que hubo un trato. Bueno, te doy
mil y un privilegios, con tal de que mantengas tu estatus político a cierto nivel y te identifiques como parte del reino Kan. Y entonces tenemos que la corona nunca llegó a tener un glifo emblema. Y el glifo emblema era el título de un estado independiente. O sea que la corona en realidad prefirió básicamente ser colonia de Calakmul y no un reino independiente. Si no, recordemos nuestra famosa independencia. ¿Qué fue lo que los criollos de Guatemala querían cuando firmaron el acta de la independencia? Ser parte de México, ser parte de otro imperio. Porque hay muchos beneficios al ser parte de un imperio, ¿no? Entonces, pues algo así está pasando, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, Ushul es otro ejemplo de un sitio que no llegó a tener glifo emblema. Los alacranes que está por acá, Oxpemul. Entonces, todos los sitios que están a una distancia relativamente cercana de Calakmul optaron por no tener el título de Cujulajau, de señor sagrado. ¿Y saben qué hizo los reyes de la dinastía Kan? Crearon un título que solamente ellos iban a usar. Es un título que se llama Saguayís. Entonces, básicamente crearon una alternativa, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde vemos que el éxito de la dinastía Kan fue precisamente crear un nuevo tipo de reino, un nuevo tipo de estado maya. Y entonces es interesante que solamente estos sitios utilizan ese título que se llama Saguayís. Y Saguayís significa algo más o menos como el nahual blanco. O sea, es un título también muy espiritual. Recuérdense que también los mayas mezclaban mucho, por supuesto, la religión y la política y todo eso. Entonces, no voy a poder entrar en un detalle, pero quería mencionar eso, ¿no? Que esas son las anomalías, entre comillas, que nosotros vemos en esta parte de la historia maya. Precisamente, a partir más o menos del año 635, que nos quedaría más o menos por acá, o sea, en el momento en que Calakmul es la sede de la dinastía Kan, tenemos el desarrollo de todas estas inscripciones y obras de arte aquí en la corona. Lo que es sumamente interesante y no entendemos muy bien es qué pasa cuando la dinastía Kan pierde su hegemonía, ¿verdad? Y ahí digamos que es la segunda parte de la cual pues no les podré hablar mucho porque está complicada la cosa ya. Ahorita les voy a decir por qué. Para la época de oro de la corona, pues la plaza principal pues tiene por supuesto, sus principales edificaciones. Aquí está la plaza, ¿no? Y sobresale el palacio, ¿no? Creemos que el palacio se construyó precisamente para poder, como el escenario para este tipo de actividades diplomáticas, posiblemente la residencia de estas princesas que venían, ¿no? Ahí es donde yo digo que el papá le dice, mira, mi hija, ahora te vas a tener que ir a la corona. No, papá, ¿y por qué ahí? Que ahí no tengo todos mis lujos aquí. Bueno, ni modo. Ahí está más o menos una reconstrucción de cómo era el palacio ahí en la corona que estamos investigando. Hemos descubierto de lo que es, digamos, el palacio, pues por lo menos 2 fases anteriores del palacio y calculamos que el palacio a mediados del siglo VII está por aquí enterrado, ¿no? Por aquí les voy a enseñar. Entonces aquí tenemos 3 fases. Quisiéramos que esas 3 fases son las 3 princesas, pero no sabemos. Pero aquí está un poco algunas fotos de los túneles que nos muestran precisamente ese palacio enterrado que estamos apenas empezando a conocer, ¿verdad? Aquí viene, por ejemplo, la pregunta. Si viene la princesa de Calakmul, ¿la enterrarían en su tierra natal o en la corona? Por ejemplo, nos gustaría en algún momento poder responder eso porque no sabemos mucho en cuanto a si era patrilocal o matrilocal, o sea, qué tanto amor hacia pues, la tierra del esposo tenía, digamos, una mujer, una princesa, una reina en la época, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dos Pilas, sabemos que la reina, que era de Cancuén, pues no la enterraron en Cancuén, sino en Dos Pilas. Así que si vemos eso, deberíamos de tener las tumbas de esas 3 princesas en la corona, ¿verdad? Ahí.
a ver qué pasa en 1 o 2 años. Y por supuesto tengo que llegar al punto importante que es aquí, no, regresamos al grupo de las coronitas. Aquí están las 5 pirámides que ya les había mencionado, donde están las tumbas de los primeros reyes, ¿verdad? Las cuales estas tumbas fueron cambiadas de ser monumentos funerarios y se les dio la nueva función de monumentos a los dioses, ¿verdad? Seguramente en el momento en que Calakmul, por supuesto, y la dinastía Khan impone su presencia, entonces todos esos antiguos ancestros parece que pues ya no son tan importantes. Y entonces, dentro de todas nuestras investigaciones, pues nos llamó la atención precisamente este grupo de edificios acá, y aquí es donde se ubica la famosa estructura 13R10, que es un edificio que no pasa de 2,5 metros de alto. La empezamos a investigar porque esta pirámide acá aquí hay una trinchera de saqueo, y ahí había aparecido un depósito de más de 1,000 fragmentos de cerámica policromada, pues una anomalía que vale la pena investigar. A medida que fuimos investigando poco a poco esto y el edificio que está a un lado, nos dimos cuenta pues que era un área importante, y sin imaginarnos, por supuesto, en este edificio de acá, pues iba a estar lo que hasta el momento es el texto jeroglífico más largo encontrado en nuestro país, ¿verdad? Pero resulta que la corona tiene la característica que sus monumentos son pequeños. Entonces, si vemos eso, la gama de posibilidades de encontrar otro texto sigue siendo muy alta, ¿no? Iniciamos la temporada de este año con muchas expectativas porque el año pasado, el último día de excavaciones, nos dimos cuenta que el frente de este edificio pues había sido saqueado, ¿no? Y tenía muchas piedras tiradas, por supuesto, dejadas por los saqueadores. Y el dibujante que teníamos que estar pues dibujando las excavaciones, pues puso 2 piedras como banquito, y resulta que una de esas tenía todavía parte de una inscripción, ¿no? Y eso pues Marcelo lo vio el último día, y entonces nos dimos cuenta que en realidad los saqueadores habían dejado parte de lo que se habían robado. La decisión era, bueno, ¿alargamos la temporada o no? Gracias a Dios no la alargamos. Sino nos quedamos, por supuesto, con las ganas, pero con muchas esperanzas de que pues más de algo nos habían dejado. Así que pues la excavación a cargo de una estudiante nuestra de Jocelyn, ¿verdad? Que por aquí está Jocelyn, ¿verdad? Y acompañada también de otro estudiante nuestra, Camilo, que estuvo más o menos a 20 centímetros de haber descubierto la escalinata, pero como decimos en Guate, la suerte no era de él, ¿verdad? Así que, pero él no se enoja por esas cosas. Total es que Jocelyn vino pues a las 2-3 horas de empezar la temporada este año, encuentra el primer fragmento de la escalinata, que en este caso fuera de su lugar original, era lo que esperábamos. Los saqueadores habían dejado pues bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, recuperamos aproximadamente 11 fragmentos. Unos 4 días después, resulta que encuentra unos bloques en su lugar original, ¿verdad? Y pues hay muchas anécdotas de eso, le pueden preguntar a Jocelyn más tarde, pero bueno. Ya después de una excavación muy minuciosa, tenemos aquí la primera grada de la escalinata que de los saqueadores pues no habían visto, ¿verdad? Y pues por supuesto en un estado de conservación muy importante. Y quiero llamar la atención que también estaba aquí el fragmento entonces de una escultura que habían cortado con motosierra, cosa típica pues en los sitios saqueados, ¿no? Y esa piedra en realidad tampoco nos imaginábamos que era lo que dejaron de un altar que se encuentra en el Museo de Dallas y que nos narra la historia de esas princesas de la dinastía Khan que llegaron a la corona, ¿verdad? Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, este edificio de plano que era importante, ¿no? Todavía no sabíamos qué decían las inscripciones, ¿verdad? Pero solo con que ese altar ha estado ahí es sumamente importante, porque ahí es donde está la conexión
entre las mujeres del reino Kan y las de la corona, y una de las pocas esculturas dedicadas solamente a mujeres, a más de una mujer, ¿verdad? Si no es la única, no estoy seguro. Y ahí está, ¿verdad? El panel nos narra la llegada de la primera mujer de Tsibanché, la hija de Yunomchen, y todavía nos narra una última princesa de Calakmul. ¿Qué pasa entonces con las dos piezas más impresionantes de la escalinata en términos artísticos, por supuesto, estos dos bloques? Ahora ya sabemos que este señor de aquí es el único retrato que se conoce de Yunomchen, posiblemente el gobernante más poderoso en cuanto a conquistas y alianzas en toda la historia del mundo maya, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? No estamos 100% seguros, pero creemos que sí, porque no se tenía ningún retrato de él. Y a quien tenemos acá es al gobernante posiblemente Sacmas, que fue seguramente el que hizo pues la alianza directa con él, y cuando arreglaron pues que su hijo se iba a casar con su hija, ¿verdad? Entonces, no por casualidad se encontraron uno enfrente del otro, porque parece que está representando ahí un pacto, ¿no?, diplomático. Paneles, por ejemplo, es un gobernante ahí en su trono. Por supuesto no voy a poder hablar de todos. Tenemos paneles con distintos formatos, nos hablan de guerras y todo esto, pero algo que es muy importante es que el final de esa época de oro estuvo a manos de Tikal. ¿Por qué? Porque Calakmul, a través de todos sus aliados, le inflige fuertes derrotas militares a Tikal en el siglo VI. Y lo que vemos nosotros en el templo del Gran Jaguar de Tikal es que al final el que rió de último fue Tikal, porque la batalla final en esta gran confrontación de Tikal y Calakmul, pues la ganó Tikal. El rey que lo enterraron en el Gran Jaguar, en el templo 1, fue quien le ganó al hijo de Yunomchen. Y nuestra sorpresa es que precisamente la escalinata, gran parte de la escalinata fue tallada 5 meses después de esa batalla. Y no solamente nos comprueba que el rey de Calakmul no fue capturado, porque llegó a la corona, porque ahí estaba su hermana, era la reina de la corona, era la hermana del rey de Calakmul que pierde la batalla con Tikal. Entonces, por alguna razón llega a la corona, y ahí es el famoso bloque 5, pues nos narra eso. Entonces, no solamente nos da el verdadero desenlace de la guerra, que pierde pero no lo capturan, sino que también nos indica la fecha en que el rey de Calakmul fue enterrado. Entonces, el grado de detalle que vemos en la corona de lo que le pasaba a los reyes de Calakmul es pues sin precedentes. ¿Pero por qué? Porque la gente de la corona era básicamente de la misma familia. Como dicen en Estados Unidos, family matters. O sea, todo lo que le pasaba a un rey de la corona era o cuñado, o tío, o abuelo de alguien de la corona. Entonces, estamos viendo aquí que la corona fue una colonia de Calakmul, y al mismo tiempo habían nexos consanguíneos, ¿verdad? Y este es el famoso entonces bloque 5, ¿verdad? En el cual se narra la fundación de Calakmul, de la dinastía de Kan en Calakmul. Nos habla de la llegada del rey derrotado aquí a la corona, y al final es donde se da la famosa referencia al final del Baktun 13, ¿verdad? Aquí la famosa fecha 4 Ajau 3 Kankin. Aquí está el dibujo de David Stewart. Este título de aquí, este jaguar, es el famoso Saguayis, ese título que solamente los aliados de la dinastía Kan usaban, ¿verdad? Quisiera entonces, solo para recalcar un poco lo del 13 Baktun, la parte más importante es este glifo para mí, ¿verdad? Para mí se ha sido muy revelador porque nos explica, ese es como un eslabón perdido que, por lo menos personalmente, a mí me aclaró mucho de esto de los 13 Baktunes.
Y es porque aquí se menciona Yugnom Yichakak, o sea, Carre Jaguar, o el hijo de Yugnomchen, el rey que fue derrotado por Tikal. Él usa el título del Señor de los 13 Catunes. ¿Qué significa eso? Catún es un periodo de 20 tunes, aproximadamente 20 años. Muchas veces se utilizaba como una referencia para la edad de un rey. O sea que aquí no hubiera sido la señora de las 4 décadas, sino la señora de los 2 catunes, más o menos, ¿verdad? Y hay reyes que son de los 3 catunes, incluso hay de los 4 catunes, ¿verdad? Cuando llegaban más de 80 años. ¿Pero por qué usa 13 catunes? Es primera vez que se ve ese título en todas las inscripciones mayas. Porque este rey de Calakmul le tocó cerrar el catún 13 del Bactún 9. O sea, como un Bactún tiene 20 catunes. Entonces, a este rey le tocó celebrar la fecha 9-13-000. O sea, el catún 13 del Bactún 9. Así que el hecho de haber cerrado el catún 13 le daba ya un estatus, porque aquí lo importante es el número 13. Y entonces es por eso que él hace esa proyección hacia el futuro. Yo soy el señor que cerró el catún 13, eso me da un estatus especial, ¿verdad? Y pone como referencia el final de los 13 Bactunes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el concepto del tiempo maya es como una muñeca rusa, en el cual hay ciclos pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Entonces aquí hay una referencia como cuando los judíos dicen 70 veces 7, ¿verdad? Entonces un ciclo de 13 catunes es una versión de un ciclo más grande. Entonces, ahí él se está poniendo en una posición, por supuesto, muy dentro del tiempo mitológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acababa de perder una guerra y tenía que más o menos demostrar cierto optimismo hacia el futuro de su reino, que se le estaba cayendo en pedazos. Entonces, es más o menos como un discurso, ¿verdad? En el cual el rey reitera su posición dentro de una fecha especial en este calendario, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar de esto, pero para mí la clave es que él usa el título de los 13 catunes, ¿verdad? Es donde él hace esa conexión con una fecha que va a pasar 1200 años en el futuro, ¿no? Creo que es como un recurso literario, por supuesto, con un fundamento puramente religioso o cosmológico, ¿verdad? Pero podemos hablar más adelante de esto, ¿verdad? Y bueno, otra cosa interesante es cómo pusieron ellos eso. Y lo que pasa es que acá, este Sitahau, es porque el rey está hablando de la dedicación de la escalinata, pero se refiere a este Sitahau es aquí porque ellos proyectan el fin del Bactún 10. O sea, ellos están proyectando el final del Bactún más cercano. Y por eso es que al final dice que la fecha 4 Jau 3 Canquín sucede 3 catunes después. O sea, 10 más 3. ¿Verdad? Ellos no ponen el Bactún 13, sino 3 Bactunes después del número 10 que estaría aquí. Entonces, es una manera muy interesante de cómo juegan, por supuesto, con los periodos de tiempo, ¿no? Bueno, aquí está la reconstrucción que hizo Jocelyn, muy bonita, de cómo era entonces el edificio. Y aquí está, por supuesto, todas los bloques, algunos lisos, otros tallados. Y para ir terminando y para complicarlo un poquito, resulta que todos estos bloques no estaban en orden, sino estos eran bloques que los mismos mayas tomaron de otras escalinatas. Así que lo que tenemos acá es un mosaico de por lo menos unas 4 escalinatas distintas. Y lo que es muy interesante es que muchos de los bloques que estaban acá fueron tomados de las gradas que estaban arriba. ¿Qué quiere decir? Que esta escalinata no fue hecha, no es la grada original, sino fue hecha por los últimos, posiblemente los últimos habitantes de la corona. Otro detalle importante es que 2 bloques estaban colocados de cabeza. Posiblemente, y aquí, entonces, lo que nos falta entender es precisamente esa última parte de la historia de la corona, porque tiene que ver cuando el reino Kang, la dinastía Kang, pierde su hegemonía y la corona, tenemos un proceso interno
posiblemente hasta de rechazo hacia la gente de la dinastía Kan. Entonces, por el momento no podemos explicar muy bien quién agarró bloques de otros edificios y los puso ahí, en desorden. Y aunque fue en desorden, los dos bloques que yo les mencioné, uno frente al otro, sí los pusieron en su, como iban. Entonces, que tal vez un rechazo, pero todavía un respeto hacia esa época de la corona. Estos son algunos de los bloques que se encontraron fuera de su lugar. Y estos son los 3 bloques que anunciamos la semana pasada, que estaban en una colección privada y logramos regresarlas. Están en exhibición en el Museo Nacional. Lo interesante es que lo que estamos tratando de hacer es ahora reconstruir la escalinata original, que por lo menos calculamos tenía 30 bloques. De esos tenemos 22 ubicados, 18 ya aquí en Guatemala. Si cada bloque tiene 12 glifos por 30, como les digo, es el texto más grande de nuestro país. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, David Stuart, que es el epigrafista que nos está ayudando con todo esto, ya pudo poner en línea 5 bloques. Y estos 5 han sido encontrados en diferentes lugares. O sea, unos eran... hay uno de aquí, hay otro de acá, otro que está en Australia, otro que está en Estados Unidos. Entonces, digamos, hemos colocado, pero nos faltan, por lo menos nos faltan 8 o 10 bloques para tener la escalinata, ¿verdad? Y solo les quiero mencionar, por ejemplo, lo que dice esta, que es muy significativo para el tema, y es posiblemente la segunda piedra, el segundo bloque en toda la secuencia, y aquí nos habla pues de un gobernante, Hanab o Yahaute Kinich, y fíjense que aquí nos habla, o sea, el texto fue hecho por este gobernante, y él habla de sus ancestros, y eso es muy común en los mayas, que ellos iban a decir, mi papá es tal, mi mamá es tal, y por eso yo tengo derecho a gobernar. Y fíjense que él lo que dice es, yo soy tal y tal, nieto de Yugnomchen. Entonces, antes que poner a su papá, a su abuelo. Ni modo si era el gran Yugnomchen de Calakmul. Y después no viene el papá, sino viene la mamá, ¿verdad? Hijo de la hija de Yugnomchen. Y después viene mi papá, que se llama Kinichok de la Corona. Entonces, para mí ese bloque es tan expresivo de la jerarquía de poder. Aquí valía más, por supuesto, el abuelo que el papá, porque estamos hablando de estatus, ¿verdad? Y de trazar mi línea patrilineal hacia el gran Yugnomchen. Entonces, aquí es donde ve uno en realidad cuáles son las estrategias de los reyes de la corona y cómo veían ellos su alianza con Calakmul. Así que, como les digo, estos detalles nos dan una visión de la política del siglo VII como no la teníamos antes. Así que, y eso que solamente he hablado de 3 o 4 bloques, y estamos hablando de 18 bloques que encontramos este año que tienen cosas extraordinarias, ¿verdad? Así que, bueno, el problema que tenemos ahora es, después que cae Calakmul con Tikal, ¿qué pasa con la corona? O sea, cuando ese referente hacia la política cae, pierde su poder, ¿qué hace la gente local? Sabemos que hay todavía otra princesa que llega después de que Calakmul pierde la guerra con Tikal. Todavía hay otra princesa de Calakmul que gana la corona, o sea que mantiene todavía su alianza en el 721. Pero resulta que Calakmul vuelve a derrotar Tikal vuelve a derrotar a Calakmul en el 744, y ese parece que sí fue el golpe definitivo. Este altar, y ya termino con esto, este es el altar 4 de la corona, que corresponde a esa etapa última, de la cual todavía estamos un poco confundidos, pero cuando hicimos un nuevo registro resulta que al altar le faltaba aquí este pedazo, ¿no? De hecho, el dibujo original de David Stuart le falta aquí este pedazo, miren. Pero este altar tiene una cuestión muy interesante. Acá está la fecha 4 Ja8 Kunku, que es el inicio de la era de 13 Bactunes. Eso convierte a la corona la única ciudad maya que tiene la fecha inicial y la fecha final
de este ciclo. Así que pues les gustaba mucho la cuenta larga. Eso explica también por qué aquí hablan de los 13 Bactunes y no en otras ciudades, porque pues ahí estaban jugando con la mitología definitivamente los reyes. Cuando se le tomó foto al altar, resulta que la pieza faltante estaba ahí abajito. Y entonces dice que empezaron Bruce Love, que estaba tomando las fotos, pues escarbó un poquito para poner la escalera, que ahí estaba la parte que faltaba. ¿Y qué fue lo que apareció ahí? La llegada de una mujer de Tikal a la corona. Entonces, se nos voltea la tortilla, decimos, ¿va? Resulta que al final de su historia la corona parece que fue o conquistada o aliada con Tikal, el enemigo número uno de sus ancestros, ¿verdad? Eso posiblemente explica esa escalinata revuelta que encontramos, ¿verdad? Pero todavía nos falta afinar detalles, total de que la novela sigue, ¿verdad? Y creo que lo interesante es el sentimiento de los gobernantes locales de la corona después que ya no tienen su gran protector, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, yo creo que es más que obvio la manera en que la corona nos está abriendo una ventana hacia la política de Tikal y Calakmul. Si estas grandes ciudades ya no están produciendo nuevos textos jeroglíficos, si es más difícil, o sea, encontrar un nuevo texto en Tikal es como una aguja en un pajar. Debe haber otros textos, pero son ciudades tan grandes que la probabilidad de encontrar una nueva inscripción aquí o en Calakmul son bajas. Espero que aparezcan más, pero está difícil. Y aquí es donde entonces la investigación de un sitio pequeño como la Corona, que nos da ese lujo de detalle, por supuesto, es muy prometedor en cuanto a entender todas estas dinámicas que les estaba contando. Y este es el famoso cuadro que hizo Simon Martin, que de hecho se está actualizando, les cuento, ya va a salir una versión sobre la política del periodo clásico. Los rojos son conflictos y los negros son alianzas. Y aquí es donde vemos a Calakmul, miren, es como un pulpo, ¿verdad? No es casualidad. Calakmul se valió, así como lo vemos en la corona, se valió de muchas estrategias políticas que, vuelvo a decirlo, fue muy innovador en la época. Y lo que estamos viendo entonces es que el reino Kang fue, como les digo, tal vez un imperio, un intento de imperio en el siglo VII después de Cristo, ¿verdad? Y en este caso es la historia de un gigante provista desde pues un sitio muy pequeño, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, si quisiéramos estudiar la Guerra Fría, ¿cómo pondríamos a la islita de Cuba, verdad? Que hizo temblar a Kennedy por 13 días, ¿no? 12, 13 días. Entonces a veces el tamaño de un estado no importa, ¿verdad? Lo importante es el papel que juega dentro de esas estrategias de poder, ¿verdad? Así que pues espero que esto nos haya refrescado un poco la idea de cada siglo en la historia maya seguramente tenemos cambios de ese tipo. Entonces resulta, como les digo yo, una historia muy dinámica, muy interesante, que apenas en realidad estamos tal vez entendiendo, ¿verdad? Es muy fácil hablar de las ciudades mayas, pero es un concepto que vale la pena dedicarle su tiempo, y ese es uno de los objetivos de la corona, ¿verdad? Poder acercarnos a esas ideas. Y pues por supuesto, espero que nos queden varios años de trabajo a ver cómo nos sonríe el futuro, porque definitivamente Sagnité, pues a partir del 2012, pues ya creo que ha hecho historia en la investigación maya, y esperemos que continúe aportando cosas de este tipo, ¿verdad? Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se están financiando los trabajos que están haciendo actualmente en la corona? Aquí son los financistas de las 5 temporadas que hemos tenido, ¿verdad? Siempre tenemos que ir jalando un poquito de todos lados. Hemos tenido algunos financistas fuertes. Por ejemplo, empezamos con el The Seaver Institute.
que es una fundación en Estados Unidos, definitivamente la Universidad de Tulane, donde trabaja Marcelo, y ahora Pacunam. Así que pues este ha sido el primer año donde el apoyo guatemalteco le está llegando más o menos al 50% de nuestro apoyo, pero la mayoría de proyectos de ese tipo viene de afuera. Pero es que la dinámica en la arqueología es tener, por supuesto, un socio extranjero, que es el que va a tener más facilidad de conseguir fondos. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho, en los 20 años que llevo de arqueología, el poder contar con fondos guatemaltecos no es algo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Creo que es fenomenal que los guatemaltecos se interesen un poquito por esto. Así que mi sueño es que en algún momento tengamos un proyecto de estos sin tener que depender de afuera. Tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, de darle continuidad a este trabajo, pero lamentablemente al día de hoy no tenemos segura una temporada del otro año. Así que, pues, así es, pero yo creo que toda la ciencia en general tiene esas patas cojas, ¿verdad? De que no puede venir uno y decir, bueno, ya tengo el proyecto asegurado de aquí a 5 años. Así que, como te digo, termina la temporada, por supuesto tenemos todo el análisis de los artefactos y todo eso, y los directores a buscar dinero de plano. Así que un par de meses te podré decir algo más. Hola Tomás, mira, yo pienso que es admirable realmente cómo ustedes en 5 años han logrado avanzar tanto allá en la Corona. También creo que es bastante interesante cómo han armado un equipo de trabajo tan especial y que tiene todos los fondos que tienen, pero yo me quisiera meter un poco en la novela. He notado por lo menos 2 cosas que has dicho que me gustaría saber si las pudiste investigar un poquito más o si van a hacerlo, ¿verdad? Uno es el tema del gobernante de Calakmul que es capturado, según lo que tú estás diciendo, porque me imagino que es el mismo que aparece en el dintel del Templo 1 de Tikal, en donde se habla de que es capturado y humillado en Tikal. O sea que lo que ustedes, digamos, lograron determinar es que el tipo huyó y logra llegar hasta la Corona. Esa sería una pregunta. Y la otra es si esa enemistad que mantuvo también Calakmul con Palenque tendrá algo que ver con lo que estuvimos hablando durante el simposio de las épocas en Tikal de Nunumolchak, que corresponden a varios eventos bastante interesantes que no sé si podrías refrescarnos que sucedieron en la Corona. Y por último tenía solo una duda, y es si tú me podrías explicar qué significa Colompé y por qué aparece tanto ese título nobiliario de Colompé entre los señores mayas. Ok, la primera pregunta, pues sí, Yugnom Yichakak, garra de fuego, garra de jaguar, pues es el hijo de Yugnom Chen, ¿verdad? Él es el que enfrenta a Tikal. El 5 de agosto que se libra esta batalla debería ser más importante que el día de Tecumán. Bueno, ese es el detalle del dintel de madera del Templo 1 de Tikal. ¿Pueden ver al jaguar? Sí, por eso se le llama el gran jaguar, porque es un gran jaguar gigante. El gobernante, su glifo, aquí está, de Calakmul, es una pata de jaguar, por eso le llaman garra de jaguar. Y su palanquín tenía la imagen posiblemente de su nahual o su dios protector, que era un jaguar. Entonces lo que tenemos aquí es que el rey de Tikal, después de vencer a su enemigo, toma como trofeo de guerra el palanquín de su enemigo. Y por eso es que el gran jaguar se llama el gran jaguar, ¿verdad? Eso es lo que nos deberían enseñar en la escuela, ¿no creen? Y aquí está, ¿verdad? Entonces dice, garra jaguar, Cujulajau, Calakmul, ¿verdad? Ahora, la clave es este glifo, Carlos. Aquí dice Jubuy Utokpakal. Vamos a ver. Jubuy Utokpakal. Se capturó su lanza y su escudo. Eso había sido interpretado que lo habían capturado a él. Por eso es que a los epigrafistas, con cuidado, ¿ah? Años, no me acuerdo cuándo, pero hace tal vez unos 10 años, excavando en la estructura 2 de Calakmul, la que es masiva, encontraron una tumba y el plato decía que le pertenecía a garra de jaguar. Entonces los arqueólogos de Calakmul, por eso digo la arqueología es la prueba, dijeron, encontramos la tumba
de garra de jaguar. Quiere decir que no lo mataron en Tikal. Y todos los mexicanos decían que sí y todos los otros decían que no, que sí lo habían capturado y que no era ese rey. ¿Qué quiere decir? Que eso de que lo habían capturado y humillado era una interpretación de un glifo. En ningún momento decía Uchan, por ejemplo, que significa su prisionero. Así que ahí es donde la epigrafía a veces la estiramos como para hacerla más bonita. Entonces nunca se sabía exactamente si lo habían capturado a él o no. Ahora que aparece 5 meses después en la corona, no es que haya oído, simplemente nunca lo agarraron. Pero sí agarraron a su jaguar gigante, ¿verdad? Así que yo creo que eso es de lo más importante, que ahorita se aclaró uno de esos misterios epigráficos. Otra pregunta, la de Palenque. Sí, Calakmul definitivamente apoyó a sus aliados en contra de aliados de Tikal. Y Palenque parece ser que su misma fundación tiene que ver con Tikal. Entonces, quien era amigo de Tikal era enemigo de Can. Así que hay muchas relaciones como indirectas. Se dice incluso que Calakmul apoyó a Quiriguá para derrotar a Copán, porque Copán tradicionalmente era aliado de Tikal. Entonces, ahí yo soy un poco más cauteloso porque es del cuate, ¿verdad? Y del primo, del vecino y no sé qué. Pero se supone que Calakmul indirectamente influenció muchas guerras entre ciudades más pequeñas. Aunque sí, el templo de las inscripciones de Palenque dice que Calakmul sí derrotó y saqueó Palenque por lo menos 2 veces antes de Pacal. Y tu otra pregunta. Y Calomté, bueno, Calomté, por un momento, en algún momento se ha dicho que era el título de los reyes que extendían sus dominios más allá de su ciudad o de su reino, y que Calomté significaba como emperador. Sin embargo, el uso de Calomté no es muy sistemático. Hay reyes muy poderosos que no usan el título. Pero sí, definitivamente Calomté parece que era un título de mayor rango que Cujulajau, que el glifo emblema. Ahora, ¿por qué unos lo usaban y otros no? No te podría decir, ¿verdad? Incluso Siacac, que supuestamente es este señor teotihuacano que entra, usa el título Calomté. Así que yo creo que no sabemos muy bien. O sea, es un título muy alto, pero es difícil traducirlo tal vez a algo análogo que se usa en otra civilización, ¿verdad? Pero ahí tal vez le pregunto a Camilo más tarde. Tal vez una pregunta en términos del manejo del sitio. ¿Cuál es el estatus de protección en términos pues ya de que fue tan saqueado? ¿Cuál es el futuro del sitio en términos de puesta en valor de su acceso y la entrada por dónde es? Si es más por Huacao, por Pazuán, que nos cuentes un poco de eso. No sé si revelar la entrada. No, miren, cuando nosotros empezamos, de hecho, siempre me gusta hablar de eso, pero ya sabía que me iba a alargar. El estado del sitio cuando empezamos hace 5 años era difícil. O sea, yo mismo me preguntaba qué estoy haciendo aquí. Porque estamos a menos de 1 kilómetro del límite occidental del Parque Laguna del Tigre. Hace 5 años esa zona era una zona complicada, con muchos incendios forestales provocados. De hecho, el sitio se quemó en 2002-2003. La plaza llegó a un incendio. El sitio fue saqueado desde los años 60, pero cuando los saqueadores le dieron a este edificio fue el loteriazo. Entonces, eso en cierta manera evitó que saquearan todo el sitio. Así que hay áreas fuertemente saqueadas, pero hay áreas que no están saqueadas. Entonces, es un saqueo, no fue un saqueo como el de otros sitios a buscar tumbas, sino aquí ya se sabía que se iba a encontrar paneles. Entonces, son saqueos muy superficiales, que comparado con otros sitios el daño no fue tanto. El sitio está dentro del corredor biológico, pero digamos que aquí viene precisamente el Parque Laguna del Tigre. El área tiene presencia de CONAP, sin embargo se les arruina el carro y no están 3 meses.
Así que el año pasado, por ejemplo, la única presencia permanente que hubo fueron nuestros 4 vigilantes, ¿verdad? Que tenemos que pagar casi de nuestra bolsa. Entonces, ese es el estatus. Quiero decirles, por ejemplo, que cuando encontramos la escalinata, cualquiera pudo haber venido y se los lleva, ¿verdad? No logramos tener, por ejemplo, una presencia permanente del ejército para cuidarlas, porque no es su prioridad. De hecho, el oficial que desobedeció una orden para quedarse unos días extra, pues sí le cayó de parte de su superior, porque cuando le explicamos lo que era la escalinata dijo, mire, yo no me quiero ir. Entonces, digamos, hay presencia del batallón de selva y de todo esto, pero es muy esporádico. Entonces, es un área que en los 5 años ha mejorado sustancialmente. Es un área mucho más segura, pero no quiere decir que no esté amenazada. Así que si el proyecto, por ejemplo, se retira, no hay vigilancia del IDAE, ¿verdad? Así que es un sitio muy vulnerable. Y estamos a pocos kilómetros de algunas comunidades invasoras de Laguna del Tigre todavía. Aunque el año pasado se desalojó bastante, pero sí hubo saqueos en un radio de 2 kilómetros el año pasado, por ejemplo. Entonces, es un área vulnerable. La nota positiva es que definimos un corredor entre La Corona y Huacá, y eso está en la lista indicativa de patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque en La Corona y Huacá están los únicos nidos de guacamayas en Guatemala. Entonces, la presencia de patrimonio natural único en Guatemala, más lo que se ha encontrado en el Perú acá y más lo que se ha encontrado en La Corona, como que le ha duplicado el valor. Así que por lo menos creo que sí es un área que era 99.99 desconocida hace 5 años, a algo que por lo menos pues ya ha sonado, y yo creo que por ahí hay interés en cuidarlo. Aparte que nuestra perspectiva de la reserva de la biosfera maya no es proteger de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? El cambio que hubo en Pacunam el año pasado, por influencia de muchos proyectos, es, en vez de cuidar solo lo que está acá, crear todo un cinturón de proyectos que cuiden el perímetro, ¿verdad? Porque el problema es que no hay suficientes guardarrecursos para cuidar un área tan grande como la reserva de la biosfera maya. Pero si tenemos entonces una cadena de proyectos y de estaciones de científicas y de seguridad, entonces La Corona está en ese perímetro que en realidad hay que cuidar. Así que hay muchas ideas, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero por ahí una actualización, y se entra por La Colorada, también un área difícil, pero pues concesión que había sido totalmente tomada por narcos, pero que fue cerrada el año pasado. Así que avances hay. Para entrar a La Corona hay que pasar por 3 puestos del ejército, entonces pues ojalá eso hubiera sido 20 años, ¿va?